Y en medio de todo lo que ha sido esa tensión energética a nivel global, aparece una jugada, podemos decir, estratégica, señores, que por supuesto va a mover ese tablero. Estados Unidos, que ya está importando crudo desde Venezuela nuevamente, algo que hace apenas meses pues todavía era impensable. El objetivo que estamos viendo es claro, poder reducir esa dependencia del petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz y que pues de esta manera lograría estabilizar precios en todo lo que es esa tensión tregua por el momento con Irán. Pero aquí, por supuesto, hay una paradoja importante y es que más oferta, pero precios que continúan todavía altos. Entonces, ¿realmente esa estrategia podría aliviar a ese consumidor o simplemente, por supuesto, nos está dando, por decirlo así, un poco más de tiempo? Bueno, un escenario que no se veía desde obviamente hace mucho tiempo, por lo menos de esta manera. Yo creo que la clave es más estratégica que estructural, que un alivio inmediato. Por ejemplo, cuando vemos compañías como el caso de Chevron, eh, que ya está importando alrededor de 250.000 barriles diarios de crudo venezolano, con potencial de que pueda subir hasta por lo menos unos 400.000. Además, cerca del 70% de las refinerías en Estados Unidos están diseñadas precisamente para poder procesar ese crudo pesado venezolano, lo que hace que esta movida sea bastante lógica desde el punto de vista industrial. Pero el problema yo creo que va a estar es en el precio del petróleo si no se define localmente, porque obviamente no lo impone Venezuela, lo impone lo que diga globalmente el sector. Mientras que este conflicto con Irán mantenga esa presión sobre la oferta mundial, ese aumento de suministro de Venezuela, digamos que todavía no se traduce en gasolina más barata. Lo hemos hablado mucho con Luis Otero, lo mencionábamos hace rato también con nuestro compañero Frank Marrero, de que realmente el petróleo venezolano tiene todos los componentes que necesitas porque al ser un crudo pesado, eh, tú puedes sacar más componentes de ese crudo. O sea, puedes hacer otros subproductos. Pero ¿qué pasa? Al ser pesado, eh, eh, lleva más tiempo y más capacidad de procesar y no todos los países están diseñados, tienen sus refinerías diseñadas para este tipo de petróleo, pero también está el tema de la capacidad. O sea, en este momento, mientras se recupera la industria petrolífica venezolana, pues para poder llegar a ese número de capacidad de suplir una demanda mundial, no sé qué tanto esté ese escenario todavía presente. Lo cierto es que tenemos como una ilusión de abundancia, por supuesto, porque vemos una especie de alivio al poder ya contar con ese crudo por parte de Venezuela, pero sabemos que al final, aunque haya más petróleo disponible, el consumidor no lo va a sentir en ese momento, que es realmente ese alivio que al menos aquí en casa estamos buscando. Y eso, por supuesto, puede generar frustración. Sabemos que desde afuera, pues parecería que el problema está resuelto, pero si el consumidor, si uno ciudadano a pie no lo siente propiamente como ese alivio en el bolsillo, no realmente se ve una solución. Totalmente. Mira, yo creo que, por ejemplo, en el caso del mercado energético, no responde solamente a esa oferta física, responde a esas expectativas y como lo estamos viendo también con el conflicto, responde al riesgo. Mientras el riesgo geopolítico sigue elevado, pues eso se va a incorporar a la prima del precio del petróleo y por eso vemos que, aunque sí vimos una caída de 15% el día de hoy, no regresamos a los precios que estábamos antes de que comenzara el conflicto. Lo cierto es que estratégicamente sí cambia algo importante y es que Estados Unidos está ya buscando de forma estratégica reconfigurar sus fuentes de energía, muy importante, alejándose ya parcialmente de ese Medio Oriente y acercándose nuevamente a América Latina. Aquí es incluso, Raúl, donde vemos cómo esa estrategia de primero, por decirlo así, entrar en Venezuela fue bastante clave para los movimientos que vemos el día de hoy. Tal vez no entendamos realmente cuál es ese punto final de lo que sería esa tensión con Irán, pero sí que vemos específicamente que en términos de geopolítica energética, Estados Unidos supo moverse de forma clave. Bueno, sí, porque hay intereses económicos y es lo que vemos con el tema de Venezuela, más allá de, o sea, no hay un cambio de régimen, no hay un cambio estructural dentro del país como tal, ¿sabes? Las condiciones, sigue estando el mismo régimen allí, siguen teniendo las mismas condiciones, pero hay una apertura económica de parte de Estados Unidos y también cuando hablamos, pues, obviamente, a términos de largo plazo para el tema de los precios, si vemos ese flujo de Venezuela, si se consolida, esto podría actuar como un amortiguador en las futuras crisis. Y hay algo que conversábamos ayer
con un grupo de amigos. De hecho, tengo un amigo que estuvo recientemente en Venezuela y conversaba con él ayer y con otras personas. Y una de las cosas que yo decía es que más allá de lo que sucede en Venezuela, si vamos a lograr a ver ese cambio de régimen o no, yo creo que sea que se mantenga alguien del Partido Republicano en la Casa Blanca, o sea que llegue un demócrata, creo que de repente este condicionamiento se va a mantener de tratar de no desperdiciar la oportunidad de que Venezuela vuelva a entrar en ese flujo económico mundial. Entonces, de repente las condiciones sean diferentes, de repente algunas estrategias sean diferentes, pero yo creo, y como venezolano también lo digo, pues ojalá me gustaría ver de que se pueda mantener una ruta de trabajo donde vamos a ver a Venezuela estando como una economía participante en todo sin restricciones. Definitivamente, como lo vemos, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, no solamente como ese amortiguador en futuras crisis, sino también como ya lo que sería un aliado pues importante en América Latina. El presidente lo ha dicho, ha mantenido una buena relación junto con quien en este momento está siendo pues presidente Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez, correcto, para Venezuela. Así que por supuesto que eso sea la puerta para una mejora económica. Si mejora la economía propiamente de un país, se pueden abrir, por supuesto, más puertas. Así que lo que vemos aquí es un mensaje claro, vemos un alivio propiamente estructural que está ya en camino. Por supuesto, continuamos con esa presión en el corto plazo y pues claro, ¿cuánto tiempo puede ya pasar? Creo que es la pregunta que nos hacemos en la audiencia acá, para que ese consumidor pues pueda realmente ver un alivio en ese precio de la gasolina. ¿Cuánto podrá todavía aguantar esos precios altos? No solamente en la gasolina, sino como lo hemos aquí explicado en Comercio TV, en todos los productos que son derivados propiamente del petróleo. Total, porque podemos ver de repente un precio menor en la bomba de gasolina, pero el champú Señores. no necesariamente va a bajar en el anaquel en el supermercado. Así es, señores. Pero bueno, con eso, por supuesto, breve pausa comercial, a regresar más informaciones.